Minutos han pasado las 7 de la mañana. La temperatura, según Walter, 21 grados en estos momentos. Y el pronóstico con agüita para las próximas horas. Vamos a estar, por supuesto, hablando de ese tema. Esto es Buen Día América. Vamos a estar a las 9 de la mañana. Le agradecemos mucho la presencia al ministro de Desarrollo Social de la provincia, Gabriel Yeldin. ¿Cómo está, ministro? Bienvenido. Gracias. Buen día a todos. Ministro, para empezar, un tema que hemos hablado ayer y no puedo dejar de preguntarle, estuvo Federico Mazo y me dijo hay que salir a buscar la pobreza. Los índices de pobreza que se han conocido a nivel nacional, que hablan de una situación delicada desde el punto de vista socioeconómico, y a Tucumán lo ponen como la provincia más pobre del norte. ¿Se veía venir esto? ¿Cómo lo ha tomado? No, sí, uno, digamos, en el trabajo, en el área donde uno está, y además que estamos permanentemente recorriendo, estando en los barrios, estando con los referentes, con las iglesias, con las organizaciones sociales, con las cocinas comunitarias, los comedores en las escuelas, en fin, etcétera, los emprendedores. Van testeando, dice usted. No, uno lo ve, claro. Uno lo ve todo el tiempo. Hay que entender que la pobreza se mide básicamente en el INDEC por un tema de ingresos, o sea, cuánta plata le entra a una familia tipo, definida de una manera especial, versus cuánto cuesta una canasta básica de alimentos. Claro, que es para comer. Y en relación, y la verdad que esas dos cosas tienen dificultades. Por un lado, necesitamos que haya más trabajo. La pandemia ha generado un parate importante, un parate de las changas, de los ingresos, etcétera. Pero la inflación, sobre todo la inflación en alimentos, que ha sido una cosa brutal, y que el control de precios de alimentos, control de precios no me refiero solo al Estado controlando los precios cuidados, sino lograr realmente que haya un equilibrio, una lógica. Porque el Estado tampoco puede imbuirse mucho, ¿no? Pero se tiene, ¿no? Se tiene. Tiene. Pero bueno, y lo viene intentando. Uno ha escuchado al presidente hablar de los precios de los alimentos. Digo, la máxima autoridad política del país hablando, juntándose con los empresarios, los formadores de precios, etcétera. Digo, porque en la medida en que haya menos trabajo, no se termine de reactivar, y los precios, sobre todo de alimentos, suben, eso va a seguir creciendo. Uno ve que hay un tema estructural también en Tucumán que lleva muchos años. Yo te diría desde el cierre de los ingenios, de a poquito uno va viendo cómo, si uno lo ve desde el cierre hasta ahora, ha aumentado en general la pobreza independientemente de los gobiernos. Si uno lo ve con más detalle, hubo un momento en el periodo de Néstor y Cristina con más distribución de ingresos, cuando salió la asignación residencial por hijo, cuando los salarios le ganaban a la inflación, etcétera, en donde se redujo, ¿no? Pero en líneas generales nosotros necesitamos más trabajo genuino, más emprendimiento, más inversiones públicas y privadas. Yo creo que eso un poquito va a cambiar en las próximas mediciones de la mano, sobre todo de la activación de la obra pública, ¿no? Ministro, ayer estuve hablando con su gente de prensa y me mostraba que se está trabajando en distintos temas, ¿no? Que me gustaría que lo explique usted, porque hay distintos planteos desde desarrollo social para tratar de justamente combatir esto, ¿no? Sí, bueno, el Ministerio tiene básicamente la función de cuidar, ¿no? El Ministerio de Desarrollo en realidad es un ministerio de cuidado. Cuidamos con políticas de cuidado de seguridad alimentaria, tenemos la tarjeta alimentaria como una cosa relativamente nueva como propuesta de este gobierno, Argentina contra el hambre, que son 75.000 familias que reciben este beneficio para que puedan comprar alimentos. Sí. Trabajamos en más de 120 cocinas comunitarias, estamos en cerca de 1.000 escuelas, con cerca de 300.000 chicos a través de políticas públicas que les llega de manera ordenada, planificada a los comedores escolares. Trabajamos con los grupos vulnerables de mujeres a través de la Secretaría de Mujeres en el tema de violencia, la Secretaría que trabaja el tema de niñez en nuestros institutos de menores. Trabajamos el tema de discapacidad, bueno, intentando articular ahora que han empezado a salir pensiones de nuevo, etcétera. Pero siempre va a ser un tema sobre cuidado. La salida de la pobreza en realidad tiene que ver con el trabajo. Tiene que ver con, nosotros tenemos un programa que vamos virando de programas sociales, programas de trabajo, pero la verdad es que el grueso de la salida de la pobreza no va a depender de las actividades del Ministerio de Desarrollo. Nosotros vamos a cuidar a la gente más vulnerable, sino va a depender de que haya trabajo genuino, que se instale, que venga y que genere que estos grupos vulnerables tengan un salario y que con el ingreso
de plata a la familia, a la mujer, al hombre en su trabajo o al modelo de familia que cada uno decida tener, les alcance para vivir, para crecer, para comer lo que quieran, para poder tener su casa, etc. Siempre tiene que ser a través del trabajo. Ministro, usted me dice que ir reemplazando paulatinamente esta asistencia social con mano de obra calificada, o sí, calificada no sería, sí, sí, mano de obra. Con trabajo genuino, sí, sí, totalmente. Nosotros en estos años, por ejemplo, tenemos, y el entendimiento que el cuidado también es un trabajo, ¿no? Que a veces no se lo valora o no se lo especifica, pero el cuidar a una persona discapacitada, cuidar a un adulto mayor, cuidar en las cocinas, es un trabajo, eso que tiene también mucho que ver con una perspectiva de género que muchas veces no se tuvo en cuenta y siempre se pensaba que el cuidar tiene que ser gratis, el cuidar depende siempre de la mujer, eso como que la sociedad ha ido cambiando. Eso, ¿no? Nosotros en estos años, por ejemplo, del programa de Ellas Hacen, que ahora se llama Potenciar Trabajo, porque un poco con esta lógica el gobierno le ha cambiado el nombre también, tenemos cerca de 500 mujeres que trabajan cocinando en los comedores escolares, en las cocinas comunitarias, cerca de 500 mujeres que han trabajado en programas de cuidado de primera infancia, que han ido a ayudarnos en los momentos en donde nos hemos enfermado, en el cuidado de nuestros institutos de menores, la sala cuna, por darte un ejemplo. Nosotros tenemos institutos, depende de edad y sexo de distintos tipos, que cuidan a menores que por distintas situaciones, siempre historias muy, muy difíciles, muy complejas, la justicia nos pide que los cuidemos porque no tienen al papá, a la mamá que lo puedan cuidar, hasta que ayudamos a la familia ampliada, entra en adoptabilidad o quedan con nosotros en los institutos y los vamos cuidando. En los respectivos institutos, claro. En la medida que nuestros trabajadores de más de 60 años tuvieron que cuidarse en su casa o nos fuimos enfermando porque nos pasó eso, estas mujeres que se formaron como cuidadoras de primera infancia fueron a trabajar a nuestros institutos. Tenemos otro grupo grande que han trabajado en sus barrios, recorriendo los barrios, buscando los adultos mayores que tenían que estar aislados durante... Te estoy hablando del año pasado, ¿no? El año de cuarentena. Hoy estamos ayudándole a acondicionar las escuelas, trabajando como conserje en las escuelas, trabajando manteniendo los espacios verdes, digamos, acondicionando las escuelas también para que puedan haber. Ahí hay un grupo grande. Pero sobre todo va a ser la obra pública. Nosotros ahora, solo del Ministerio. ¿La obra pública del Ministerio? No, en general. En general. En general, la obra pública que el gobernador, por sus vínculos con la Nación, y también porque la Nación, en su presupuesto, en su manera de pensar, ha puesto más presupuesto en obra pública que en pagar deuda externa, digamos, cuando uno ve claramente la diferencia que estaba en pagar cuando se arregló con los bonistas, se está arreglando, ha ido presupuestariamente a la obra pública. Que acá en Tucumán van a ser 3.600 viviendas, terrenos más servicios, puentes, rutas, etcétera, que dependen del Ministerio de Desarrollo, la urbanización de los barrios populares, la construcción de 20 centros de desarrollo infantil para la primera infancia, un centro para discapacitados, un hogar con internación para personas con discapacidades severas dependientes, un refugio y un instituto para la mujer. Todo eso va a ser desde el Ministerio de Desarrollo. Y todas esas obras van a tener, más allá que la hagan empresa, por pliego y por decisión del Gobierno Nacional y del Gobernador Mansur también, un porcentaje del 25% de trabajadores que van a ser de los grupos sociales o de cooperativa o de estos grupos de Argentina que se van a sumar ahí. Que se van a sumar y se le va a incrementar el ingreso. Ah, bien, se incrementa. Claro. Esa posibilidad ahora el programa lo tiene, que antes no tenía. Antes alguien que tenía un plan y conseguía un trabajo se le caía el plan. Entonces muchas veces aquellas personas que los trabajos eran temporales, como la cosecha, por ejemplo, no se animaban a tomar la cosecha de la frutilla o la zafra de limón, porque tenían miedo después de perder el programa. Entonces nosotros que venimos con una experiencia de este programa hemos logrado explicarle al ministro Rollo y él lo ha tomado, lo ha entendido así, y hoy está esa posibilidad concreta, o sea, uno, si surgen oportunidades de trabajo en lo que fuera... Puede aceptarla. No, claro, y le conviene porque además cobra más, se le suplementa el salario, digo, está muy bueno. Y también las cuidadoras, ¿no? Una cuidadora que de pronto una obra social la contrata, lo hemos vinculado con las obras sociales, con el PAMI, con Prepaga. Alguien que aprendió a cuidar a un adulto mayor, una persona con discapacidad, de pronto le surge la oportunidad de cuidar y las obras sociales le pagan. Digo, esas cosas están pasando. Ministro, este es un año difícil, va a ser un año difícil, ya se lo ha dicho a nivel nacional, provincial, por eso lo que anunciamos de la reunión de hoy, que usted la estaba escuchando y también la conoce, obviamente.
¿Qué se espera para este año? ¿Cómo se va a tratar? ¿Qué se espera de los anuncios hoy del presidente y del gobierno? Ustedes que más o menos van palpando la realidad. Mira, ayer estuve hasta tarde con el gobernador Mansur. Él debe ser, dentro de los gobernadores, quizás el que tiene más experiencia como sanitarista, por su formación, por su trayectoria, por haber sido ministro de Salud de la Nación, también en otra epidemia. Y bueno, y hablábamos de esto, ¿no? Estamos muy preocupados por la situación de la pandemia, que es un tema mundial. Yo ayer veía el noticioso a la noche y escuchaba toque de queda en Chile, claro. Cierre de actividades en Francia, en Inglaterra, digo, como no es un tema de falta de libertades locales. Lo que nosotros venimos apelando hace un tiempo es a la responsabilidad individual y por alguna cuestión a los argentinos, muy personal, a los tucumanos, mi manera de ver, somos transgresores. Hay normas que claramente nos dicen, yo le escuchaba ayer a la ministra de Chala en alguna de las entrevistas que hubo, y contaba de conocidos que le mandaban fotos de fiesta y dice, mirá esta fiesta, este casamiento, más de 500 personas, 300 personas, etc. Y la persona le mandaba como diciendo qué mal el que organiza la fiesta, pero también está mal el que va. Nosotros tenemos responsabilidades individuales que tenemos que entender que las tenemos que cumplir. Todo el que abrió un salón de fiesta, lo abrió con un protocolo que se comprometió a hacerlo. Hoy la mayor cantidad de enfermos que tenemos son jóvenes que están volviendo de sus viajes de egresado, de su fiesta de 15, o sea, compromisos que tenían pagados desde sus últimos años de escuela, viste que eso se empieza a pagar desde un año antes, la fiesta de egresado, el viaje de fin de año, etcétera. Pero bueno, lo hacen y vuelven enfermos, entonces claramente algunas medidas hay que tomar. Y la gente, yo entiendo que la gente que trabaja, los responsables en gastronomía, en hotelerías, tienen que ser ellos los primeros interesados en que se cumplan las normas dentro de sus instituciones para que se puedan continuar. No me parece que la dificultad esté en la escuela, que te escuchaba recién a algunos oyentes que opinaban. La escuela es un lugar cuidado. La mayoría de la gente y de los chicos están funcionando. Esto ¿viste? Que le llaman las burbujas. Ahora el ministro habla no de escuelas, sino de cantidad de burbujas. Hasta la otra vez que lo escuché en una reunión de gabinete, menos del 1% de las burbujas tuvieron alguna dificultad. La mayoría tuvieron clases y los que tuvieron dificultades, cuando epidemiológicamente estudiaron los casos, no se infectaron en las escuelas. Se infectaron en los cumpleaños, se infectaron en reuniones sociales afuera. La escuela es un lugar que cumple el protocolo y es un lugar seguro. Y las clases se están dando. Se dan de manera presencial y se dan de manera remota. Recién yo te decía antes de entrar a clase, bueno, que yo tengo 3 hijos, pero mi hijo más chico, que empezó la secundaria, terminó la primaria el año pasado vio a sus compañeros un día, que fue el día que egresaron. Ahora tiene 3 días a la semana clase. Bueno, 3 días a la semana, toda la semana, es muchísimo más que una vez al año en un mundo que está muy complicado. Hay que entender lo que nos está pasando y tenemos todo que cuidar esa situación. Ministro, le agradezco mucho que haya venido. Seguramente no va a ser la última invitación. Si es amigo de Littmayer y me puede invitar al programa, nos gustaría. ¿Cómo no? No sé si lo hablaron, pero me imagino que... hemos hablado un par de veces, tal vez no el mismo teléfono. Gracias, ministro. No, por favor, un gusto. Vamos a ver si podemos tenerla.